para comprender, entender y, si es posible, conocer las dinámicas mismas de la crisis múltiple que asola al planeta, no solamente al mundo, y hemos diferenciado mundo de planeta. El mundo es el recorte que hacen las sociedades humanas, sobre todo a través de sus imaginarios sociales y colectivos, del planeta, que es la complejidad mayor, más plena y exuberante de la vida en el planeta. Decíamos, si queremos comprender entonces la crisis múltiple, que es una crisis ecológica, que es una crisis civilizatoria, lo hemos dicho tantas veces, y es una crisis del sistema mundo capitalista, el sumum, la culminación de las genealogías de la civilización, que no son otra cosa que una larga guerra diferida contra las mujeres, contra la encarnación simbólica de los entramados comunitarios. Bueno, para comprender, entender y conocer la crisis múltiple de la que hablamos, es menester tener una mirada dinámica y compleja, una mirada desde la perspectiva de la complejidad, sinónimo de realidad. Y esto equivale a visualizar los distintos planos de intensidad y espesores de intensidad articulados, integrados en constante composición, descomposición y recomposición que hacen precisamente a las dinámicas complejas de la realidad. Bueno, esta mirada móvil supone comprender, tomar en cuenta, distinguir distintos recortes, distintas selecciones que se hacen en las dinámicas de la realidad, en los espesores mismos de estas composiciones singulares, en su momento, en su contexto, en su coyuntura. Y estos recortes implican también visualizar distintos funcionamientos, recorridos, circuitos y mapas de estas formas de realidad asumidas para el análisis. Bueno, en ese sentido es importante también hablar de desplazamientos epistemológicos y obviamente de rupturas epistemológicas. Podemos decir que para asumir la comprensión de esta complejidad de la complejidad de la crisis múltiple, es menester tener una ruptura epistemológica con la epísteme de la modernidad e incorporarse de lleno a la experiencia de la epísteme de la complejidad que está en construcción. Para ser más específicos, diremos, por ejemplo, que ya no podemos tener una mirada de la crisis del poder y las dominaciones como las que tuvo Hegel en la fenomenología del espíritu, sobre todo en ese acápite de la dialéctica de señoría y servidumbre que Kojève convirtió
en la dialéctica del amo y el esclavo. ¿Por qué no? No vamos a discutir ahora nuestra crítica de la dialéctica, sino más bien el cuadro mismo de la dialéctica del amo y el esclavo, porque se basa precisamente en la dialéctica de la conciencia. Y estamos hablando aquí de la conciencia humana. Y estamos hablando de una conciencia humana que se afirma a sí misma, negando lo que no es ella misma, y por lo tanto clausurándose, definiendo sus fronteras respecto a una exterioridad. En concreto, refiriéndose a la diferencia con el objeto. Entonces hay una especie de ensimismamiento de la conciencia en su primer acto al reconocer esa exterioridad, ese objeto que no es ella misma. Sin embargo, para ocurrir esto pasa que la conciencia, que no tiene conciencia de sí misma, se pierde en el objeto y obviamente cree ser objeto en esa experiencia inmediata. Esta exteriorización de la conciencia implica un abandonarse, para usar un término hegeliano, enajenarse en el objeto. Si ustedes quieren convertirse en cosa, cosificarse. Bueno, para volver a sí misma, para volver a su intimidad y su inmanencia, para volverse a reconocer como conciencia, requiere precisamente distinguirse del objeto y concebirse como sujeto. Bueno, hay hasta ahí una parte de la fenomenología del espíritu. El tema es cuando este sujeto se encuentra con otro sujeto y entablan una lucha a muerte. Ahí podemos decir que Hegel concibe la historia como una lucha a muerte. Se adelanta a Marx, al Marx de la lucha de clases. Lo hace de una manera más abstracta, más conceptual y filosófica. Sin embargo, podemos decir que los antecedentes de la teoría de la lucha de clases ya se encontraban en Hegel, sobre todo en esta manera de concebir la lucha a muerte y por lo tanto la historia a través de una lucha a muerte, donde hay varias alternativas. Un sujeto mata al otro sujeto, una alternativa. Los dos mueren, segunda alternativa. La tercera alternativa, que es la que da lugar precisamente a lo que podemos llamar la historia, o una parte de la historia, es cuando uno de los sujetos renuncian a continuar la lucha a muerte y se somete. Ese es el siervo. Según Kojève, ese es el esclavo. También Hegel habla de esclavo, usa ese término, usa los términos de amo y esclavo también. Entonces, uno se hace amo precisamente porque no renuncia a la lucha a muerte y es el Señor. Y el que renuncia a la lucha a muerte, el que no continúa esta lucha, es el siervo, es el esclavo. Entonces, ¿para qué sirve el esclavo? ¿Para qué sirve el siervo? Para satisfacer al amo, es decir, para satisfacer el goce del amo. ¿Y eso qué implica? Implica que el amo requiere diferir su goce mediante el trabajo del esclavo, el trabajo del siervo, que le ofrece productos, bienes para su goce, en términos de
un amo burgués mercancías para su goce. Y en este caso no es goce, sino acumulación. Fíjense todas las figuras que pueden desprenderse de esta metáfora filosófica del amo y el esclavo. Bueno, entonces, en ese momento que tenemos una conciencia, pero es una conciencia esclava. Y otra conciencia que no deja de ser una conciencia esclava, porque es una conciencia que no tiene conciencia de todo este proceso, que no tiene conciencia de toda esta relación, que no tiene conciencia del substrato de esta relación. Y por lo tanto, al basarse en una relación de dominación, es una conciencia esclava. Fíjense lo maravilloso de la metáfora hegeliana de la dialéctica del amo y el esclavo. Entonces es cuando precisamente se apertura otro horizonte, la posibilidad de desplazarse del horizonte de la dominación a un horizonte, diremos, de la liberación, aunque no usa ese término Hegel, aunque sí Hegel está muy consciente, si ustedes quieren, de lo que implica la libertad en términos de un concepto dialéctico de la libertad, y este es el caso. ¿Cuál es el caso? El caso es de que tenemos un esclavo, un siervo, un trabajador que se objetiva en el producto, en el bien, en la mercancía, y al hacerlo tiene la experiencia de esa producción y tiene la posibilidad de hacer conciencia de que es el productor, es el creador de ese producto, de ese bien, de esa mercancía. Entonces puede adquirir conciencia de que es el creador y el productor. En tanto no tiene esta posibilidad, este horizonte de posibilidad, el amo, el señor, puesto que es señor y no trabaja, no produce. Entonces, el amo tiene una conciencia esclava, en tanto el esclavo, el siervo, el productor, en el caso del capitalismo, el proletariado, tiene la posibilidad de tener una conciencia histórica. Entonces aparece aquí la historia y la conciencia histórica. Si ustedes quieren, la filosofía de la historia de Hegel. Aunque en el caso de la fenomenología del espíritu va mucho más allá que una filosofía de la historia, porque aquí se trata precisamente de la realización de la libertad. El amo no es libre por ser amo, y el esclavo tampoco es libre por ser esclavo, pero en la medida que se libere el esclavo, se libere como productor, entonces puede ser libre. Ahí está. Es decir, en ese sentido, lo que hace es asumirse como productor, como creador, es decir, tener conciencia de sí y conciencia para sí. Y en ese sentido, renuncia a esa relación de dominación, se rebela contra esa relación de dominación, pero no significa que mate al amo, sino que se libere de la relación, de la estructura de dominación, en tanto que se asuma como productor, es decir, que se asuma el control de toda la producción. En palabras marxistas, que se haga cargo de los medios de producción. Y en ese sentido
se libera a sí mismo, pero también libera al amo, libera al Señor de esta misma estructura de dominación que lo circunscribe no solamente al esclavo, sino también al siervo. Hay una segunda parte de la fenomenología del espíritu, y hay una tercera que es muy importante, que tiene que ver con el reconocimiento. Solo puede darse lugar el reconocimiento cuando una conciencia se encuentra con otra conciencia. Es decir, cuando una conciencia libre se encuentra con otra conciencia libre. Solo puede darse el reconocimiento en este caso. Entonces solo puede darse el reconocimiento en condiciones, si ustedes quieren, modernas, de la democracia. No hay posibilidades de reconocimiento donde no hay democracia, donde no se ha abolido esta relación de dominación. Entonces el reconocimiento se da cuando no hay una relación de dominación. Entonces una conciencia demanda el reconocimiento de otra conciencia en la medida que la conoce a la otra conciencia como otra conciencia, es decir, como un equivalente e igual a sí misma a pesar de las diferencias. Y cuando esto ocurre, se puede dar la posibilidad del reconocimiento, es decir, de la autoconciencia. Y en este sentido hemos pasado a otra etapa, a una etapa distinta que implica precisamente el reconocimiento, en otras palabras, de la realización de la libertad en tanto es reconocimiento, es decir, en tanto, si ustedes quieren, para hablar en ese sentido, en sentido de la Revolución Francesa, en términos de solidaridad y fraternidad, basadas en la igualdad. Hegel dice que este es el momento de conocer, es decir, conocer verdaderamente. Este es el momento del inicio de la fenomenología, por así decirlo, del saber, así el saber absoluto. Entonces, se puede conocer en la medida que se pierde el miedo, se da lugar a la rebelión. En términos marxistas, se da lugar a la revolución, lo que no solamente da posibilidad a pasar de la conciencia en sí a la conciencia para sí, sino da la posibilidad de lograr precisamente la liberación de la sociedad, de la realización de una sociedad libre. Sin embargo, en este punto sabemos cuáles son las propias contradicciones de la filosofía dialéctica de Hegel, sobre todo de la filosofía del Estado de Hegel. El joven Marx puso los puntos sobre las IES al respecto cuando dice que la realización de la libertad, es decir, la realización de la voluntad y por lo tanto la transformación de esta voluntad en libertad es el Estado como sociedad política que expresa de manera abstracta la sociedad civil que no puede realizarse a sí misma precisamente por la condena de su pluralidad. Entonces, este retorno al uno y esta realización de la libertad en el Estado es precisamente la negación de la libertad, según el joven Marx, y por lo tanto que la realización de la dialéctica política, en este caso, tendría que ser la abolición del Estado. Este joven Marx es un anarquista. Estos son los límites epistemológicos de la dialéctica hegeliana y de los alcances de la dialéctica hegeliana si hay una apropiación marxista, y por lo tanto estos son los límites del marxismo, puesto que el marxismo solo ve una relación entre sujetos, y si ustedes quieren una relación entre sujetos mediadas con la relación del sujeto con el objeto,
esto puede inclusive equivaler a una comprensión dialéctica de la dialéctica de la sociedad, pero nada más. En otras palabras, Hegel se olvida, para decirlo en términos fuertes, de la vida. Y por lo tanto la realidad de Hegel, porque tiene libros sobre la realidad, sobre lo real, es decir, hay una filosofía de la realidad que es una ontología dialéctica que expone Hegel, pero la realidad de Hegel está circunscrita precisamente a las relaciones sociales. Ya no puede pensar la realidad en su complejidad, es decir, no puede pensar la vida, para no decir la naturaleza, que es un término moderno que separa precisamente sociedad humana de naturaleza, poniendo a la sociedad humana sobre la naturaleza como ama de la naturaleza. Y eso equivale precisamente a contradecirse respecto a su propia dialéctica de señorío y servidumbre. Entonces, en la medida que obvia la vida, no puede lograr alcanzar, comprender, entender y conocer la realidad en su complejidad, que es sinónimo precisamente de complejidad. La realidad es sinónimo, como hemos dicho varias veces, de complejidad. Entonces, cuando nosotros incorporamos esta complejidad a la perspectiva, cuando nosotros nos desplazamos de la epísteme moderna a una epísteme compleja, ampliando el horizonte epistemológico, el horizonte de visibilidad y el horizonte de decibilidad, así como el horizonte de la experiencia humana, que incorpora precisamente los ciclos vitales planetarios, es decir, incorpora, para decirlo de una manera directa, una conciencia ecológica. Entonces aquí avanzamos a otro nivel de conciencia, que es una conciencia compleja, es una conciencia plena, por así decirlo, porque es una conciencia planetaria. Entonces, cuando nos lanzamos para seguir con el juego de la dialéctica, para seguir pensando en los términos de la dialéctica, diremos que estamos ya en la dialéctica de la experiencia planetaria, en la dialéctica ecológica, y al hacerlo, entonces nos lanzamos a la realización, no solamente de una conciencia ecológica, que solo puede ser una conciencia de todos, que reconozca la conciencia, la sensibilidad, la experiencia, la vida, para decirlo en términos de la Constitución ecuatoriana y boliviana, los derechos de los seres de la madre tierra. Cuando esto ocurre, entonces estamos en otro campo de experiencias de la dialéctica, de una dialéctica ecológica. Y la dialéctica ecológica implica precisamente esto, la posibilidad de una liberación plena. Y esa liberación plena implica la liberación plena humana en la medida que logra precisamente liberarse de las dominaciones que el mismo ser humano ha tejido a lo largo de su historia, de la historia de las civilizaciones. Entonces, cuando esto ocurre, cuando se libera de las civilizaciones, cuando se libera de los propios tejidos que él ha desarrollado para dominar la naturaleza, para dominar a la mujer, porque se trata de un patriarcado, no solamente de un Estado, no solamente de un sistema mundo capitalista, sino se trata fundamentalmente de la genealogía del patriarcado. Entonces, cuando ocurre esto, cuando hay una liberación
de carácter planetario, de carácter ecológico, entonces podemos lograr una conciencia plena y por lo tanto una liberación plena de las dominaciones y por lo tanto activamos y liberamos la potencia, no solamente la potencia social, sino la potencia creativa de la vida. Ahora bien, si continuamos en este horizonte restringido todavía en la epísteme moderna, en este caso, en la concepción dialéctica, manteniéndonos todavía en esta mirada dialéctica sin entrar a la mirada de la complejidad, podemos suponer hipotéticamente, con una hipótesis filosófica, que si nos desplazáramos, todavía conservando la mirada dialéctica, a la incorporación de la vida misma a esta mirada dialéctica, entonces diríamos que en esta relación supuesta de amo y esclavo, amo ser humano, fundamentalmente hombre, porque aquí ha participado el patriarcado en esta historia de la civilización. Entonces, este amo que se imagina enseñorear sobre la naturaleza, sin darse cuenta que la naturaleza, por así decirlo, es la que lo ha hecho. El ser humano forma parte de la génesis de la naturaleza. Es decir, el ser humano no puede salir de Oikos, forma parte del Oikos, pertenece al Oikos y es creación del Oikos. Y al enseñorearse en su conciencia enajenada, en su imaginario restringido y creerse amo, en realidad tiene una conciencia esclava. Y por lo tanto no puede conocer la complejidad de la realidad. En cambio, convirtiendo en este caso, siguiendo la lógica de la dialéctica, al oikos, al planeta, en un sujeto, en una conciencia compleja, el planeta puede conocer esta complejidad, estas dinámicas de la vida, estas dinámicas creativas de la vida, estas dinámicas de la potencia creativa de la vida y por lo tanto liberarse de toda dominación. Y por lo tanto acabar con la historia e ingresar aún más allá de la historia, a otra experiencia planetaria. En consecuencia, siendo el ser humano parte del oikos, el ser humano solo puede sobrevivir si adquiere una conciencia ecológica, si adquiere la conciencia de la complejidad, de las dinámicas, de la potencia creativa de la vida. Y en ese sentido, el ser humano puede liberarse de las propias cadenas que se ha puesto, de los propios tejidos de dominación, diagramas de dominación, cartografías políticas del poder, y por lo tanto ser libre en tanto reconozca plenamente la coexistencia y la convivencia con los demás seres planetarios. Solo puede liberarse entonces si reconoce su coexistencia, su convivencia con los otros seres orgánicos, con las otras sociedades orgánicas, si logra reinsertarse en los ciclos vitales planetarios y lograr una armonía creativa
en tanto despliegues y desenvolvimientos de la potencia creativa de la vida.